acompaña Dolores Durán, doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y colaboradora habitual de Art Company, que es la colección de donde provienen estas obras. Dolores Durán es crítico de arte y ha comisariado numerosas exposiciones, entre las que destacan retratos de Andy Warhol, Picasso y sus pasiones y Chagall, Sueño y magia. Para la Fundación Barrié es un honor presentar esta exposición nunca antes vista en España, dedicada a la faceta de ilustrador de Marc Chagall, uno de los artistas más influyentes y prolíficos del siglo XX y probablemente uno de los mejores y más originales grabadores de todos los tiempos. La muestra, que se inaugura hoy, 12 de marzo, y se podrá visitar hasta el 28 de junio, reúne una selección de 150 obras que recorren 4 décadas de actividad del artista, entre 1927 hasta 1968, y permiten adentrarnos en una faceta de Chagall quizá desconocida para el gran público, pero fundamental para conocer su legado, un legado que ha estado profundamente marcado por su pasión por la literatura y la poesía. Y es que precisamente el grueso de esta exposición está formado por las ilustraciones de las fábulas de La Fontaine, que realizó entre 1927 y 1930 por encargo de Ambroise Vollard, marchante de arte y galerista francés célebre por su papel en el descubrimiento de artistas como Cézanne, Matisse, Gauguin o Picasso. Es más, que 100 de las 150 obras expuestas pertenezcan a esta serie de fábulas no es casualidad. Con ello, la Fundación Barrié pretende también realizar un homenaje al fabulista francés cuando se cumplen 400 años de su nacimiento. Pero entre todas las series que presentamos en esta exposición, que como decía, es la más grande dedicada a la obra gráfica de Chagall que se ha hecho en España hasta la fecha, quizá la más destacada sea la que presenta las ilustraciones de los poemas que el propio Chagall compuso entre 1930 y 1964, y que probablemente sean la mejor representación de su universo artístico. Igual que hemos hecho con las fábulas, hemos incluido algunos de estos poemas como parte de la exposición. Para complementar la experiencia, la Fundación Barrié ofrecerá, como siempre, un programa de actividades didácticas gratuitas que combinarán el dibujo tradicional con las nuevas tecnologías y que comenzarán a partir del próximo lunes 16. Para terminar, me gustaría destacar que para la Fundación Barrié en estos momentos lo más importante es la seguridad de todos sus usuarios, no solamente de los visitantes a las exposiciones, sino todos aquellos que puedan participar o hayan participado en las actividades en esta sede. Con respecto a esta exposición, hemos adoptado 3 medidas de carácter excepcional tomadas a la vista de estos recientes acontecimientos. La primera ha sido cancelar la inauguración abierta al público que iba a tener lugar esta tarde y en su lugar sustituirla por una visita privada para un grupo muy reducido de personas que solamente podrán acceder mediante invitación. La segunda medida que hemos adoptado tiene que ver con las medidas de limpieza. Hemos extremado el protocolo de limpieza en todo edificio y muy particularmente en todos los espacios que tienen afluencia del público. Con lo que atañe a esta exposición, por supuesto, esta sala, todas las adyacentes y zonas comunes como cuartos de baño, puertas y ascensores. Y la tercera medida ha sido restringir el número de participantes a las actividades didácticas. El objetivo con ello es, por supuesto, limitar que se produzcan afluencias de público, que me gustaría recalcar que no es habitual que en este tipo de salas se produzca una gran afluencia de personas, pero aún así creemos que por precaución es aconsejable reducir la participación a un máximo de 25 personas. Esta sala tiene una capacidad de 200. Y estas son las medidas que hemos adoptado en vista de la situación actual. Por supuesto, estamos en una situación muy atípica y estamos muy pendientes, no nos vamos a engañar, de la evolución de los acontecimientos y de las recomendaciones que las autoridades sanitarias puedan ir emitiendo estos días. Que las medidas que hayamos adoptado hoy sean estas no quiere decir que sean las mismas para mañana o para dentro de unos días. En principio, hoy son estas 3 medidas y no descartamos que se cierre la exposición. Todo dependerá de cómo vayan evolucionando los acontecimientos. Y nada más, espero que disfruten con esta muestra. Muchas gracias por su atención y a continuación cedo la palabra a Dolores Durán. Hola, muy buenos días. Yo les voy a presentar la vida, la obra de Chagall y muy especialmente esta exposición que presentamos hoy en la Fundación Barrié, Chagall, Fábulas y Sueños.
Lo primero que vamos a ver es cómo Chagall a lo largo de toda su vida construye un universo mágico, pinturas y a través también de todos sus escritos. Es un universo personal, un espacio lírico, un espacio en el que todo es posible, es decir, vamos a ver a personajes volando sobre los tejados, a violines que resuenan en el cielo, personajes humanos con cabeza de gato, con cabeza de cabra, animales con rostros de persona y una figura que es frecuente en la obra de Chagall, que son los enamorados que en muchas ocasiones aparecerán con vegetación, aparecerán con flores, aparecerán con árboles y eso es para él la evocación del paraíso. Este recorrido por la obra de Chagall va a ser a través de algo más de 150 obras originales que están fechadas entre los años 20, final de los años 20, el año 27, cuando él ya está en París, después de su segunda estancia en Rusia, y el año 68, es decir, que prácticamente es una trayectoria vital. Y lo vamos a hacer a través de 4 series principales, una de ellas son las fábulas, también viene Chagall, que son una serie de ilustraciones que él realiza acompañando un texto que sobre el artista escribe el crítico Lassagne. Será un litógrafo en el que descubrimos pues una nueva faceta en la vida de Chagall, y es muy curioso porque esto se relaciona con el libro ilustrado del que hablaba anteriormente y en el que Lassagne nos habla de el modo que tenía de abordar el grabado Marc Chagall. Marc Chagall le gustaba experimentar y a diferencia de otros artistas contemporáneos que hacían una primera matriz para el grabado y dejaban a los profesionales del grabado continuar el proceso, a él le gustaba participar desde el primero hasta el último detalle de cada una de las planchas, lo que hacía que sus libros ilustrados pues tuvieran mucha más parte de la mano de Chagall y además que a algunos les tuviese que dedicar varios años. Y la exposición presenta también la serie Poemas, en la que descubriremos la parte de Chagall más relacionada con la literatura. Es curioso que cuando él llega a París sí que empieza a tener relación con algunos amigos pintores, pero sobre todo se relaciona con los literatos y a lo largo de su vida serán numerosas las ilustraciones de textos, por ejemplo, de textos ya previamente escritos, como puede ser la Biblia o las fábulas de La Fontaine, que veremos aquí, sobre textos que realizaban sus autores contemporáneos y también, como veremos en Poemas, con sus propios textos. Bueno, Marc Chagall había nacido en Vitebsk, en un pequeño pueblecito de Bielorrusia, y hablaré un poco de su infancia porque fue determinante para los temas que luego encontraremos en la exposición y a lo largo de toda su obra. Para conocer su infancia nos tenemos que remitir a uno de sus libros, Mi vida. Es un libro que se publica en París en los años 30, que él, en el año 31 en concreto, que él había escrito en ruso y le había traducido su esposa Bela, y que se presenta con algunas ilustraciones muy infantiles realizadas por el propio Chagall. Ahí nos cuenta pues, su infancia, cómo era su familia. Él pertenecía a una familia de 9 hermanos con pocos recursos económicos que vivían en el gueto judío de Vitebsk. Nos cuenta cómo charlaban con su madre por las noches y esas charlas siempre acababan en lloros, cómo esperaban a su padre cuando volvía del trabajo porque a veces les traía una pieza de fruta a los hermanos. Nos cuenta sus días en la escuela, también sus visitas a la sinagoga, cuando él allí podía leer y podía escuchar música. También hubo un tiempo de su vida que por eso quería ser violinista y el violín está tan presente en sus creaciones. Y nos habla sobre todo de su deseo de ser pintor. Y voy a leer una cita, que dice: un hermoso día, aunque todos los días son hermosos, mientras mi madre estaba metiendo pan en el horno, me acerqué a ella, que tenía la pala en la mano, y cogiéndole el codo manchado de harina le dije: mamá, yo quiero ser pintor. Entonces ahí es donde se inicia esa aventura. Es gracias al apoyo de su madre fundamentalmente que puede asistir a clases primero en Vitebsk
luego en San Petersburgo, y de allí es cuando ya con 23 años se traslada a París. París en aquel momento era el centro neurálgico del arte. Los artistas acudían a París fundamentalmente por dos razones. Una era por el ambiente bohemio, los cafés, las charlas, el ambiente cultural que se disfrutaba en aquel momento, y luego estaba también que en París se celebraban los principales salones, el Salón de los Independientes, el Salón de Otoño. Luego era un lugar en el que ellos podían tener la oportunidad, más que en ningún otro, de poder mostrar su obra. De hecho, además de Alemania, fue París donde Chagall presenta sus primeras exposiciones. En este momento estaban naciendo, se estaban desarrollando los movimientos de las primeras vanguardias, es decir, el fauvismo, el cubismo, el surrealismo, el orfismo, y Chagall toma algún elemento de todos ellos, pero no se adscribe a ninguno de estos movimientos. Es decir, que él pretende desde siempre mantener un mundo, mantener un universo, un mundo, una creación muy personal. Quizá por esta creación personal con tanta fantasía es por lo que Chagall establece una relación muy especial con los poetas surrealistas, porque fueron los poetas surrealistas los primeros que entendieron este mundo fantástico, este mundo un poco al revés. Veían en la obra de Chagall la transcripción plástica de su obra literaria. Se hizo muy amigo de André Salmón, de Max Jacob, de Apollinaire, y fue Apollinaire el que le facilita realizar su primera exposición en Berlín. Y es en esa muestra en la que Chagall empieza ya a tener un cierto reconocimiento internacional. A partir de ahí, él decide ir a pasar 3 meses a Rusia, donde no había vuelto desde hacía varios años, y la disculpa era que quería asistir a la boda de su hermana, pero realmente también en su libro Mi vida, que es el testimonio que tenemos para estos años, decía que necesitaba ir a Rusia para recuperarla a ella. Es decir, en San Petersburgo había conocido a Bela, a la que será luego su esposa y su amor hasta los años 50, que ella fallece, y lo que quería era reencontrarse. Lo que iba a ser una estancia de nada más de 3 meses se convirtieron en varios años, pues por el estallido mientras él estaba allí de la Primera Guerra Mundial y luego la Revolución Bolchevique. Colabora con la Revolución Bolchevique, pero luego queda muy desencantado por esa unión que había entre la política y las artes que él no comprendía. Y finalmente decide regresar otra vez a París, donde, bueno, pues primero a París y luego a la Bretaña y más tarde al sur de Francia, donde recupera de alguna manera primero las amistades que había consolidado allí y después la luz de la campiña francesa. Entonces su obra surge un nuevo cambio, es decir, reaparece la luz en su obra. Es en este momento cuando toma contacto con Vollard, que era uno de los principales marchantes y editores del momento, y es este el que le encarga ilustrar primero el libro de Gogol, Las almas muertas, de Gogol, el escritor ruso, y después de esto ya las fábulas. Las fábulas que están presentes en esta exposición, los grabados de las fábulas, parten de unos guaches que realiza entre el año 27 y el año 30. Hay que decir que cuando recibe este encargo surge en Francia una gran polémica, que está recogida en la prensa del momento, porque algunos puristas franceses, las fábulas de La Fontaine están consideradas una obra cumbre de la literatura francesa, y había algunos puristas que se oponían a que un judío ruso no creían que pudiese comprender el espíritu de las fábulas y que pudiese representarlas. En ese momento, Vollard, que era un gran comerciante, defendía el proyecto porque, si bien reconocía que La Fontaine había popularizado las fábulas y sobre todo en Francia, y que era una gran obra, las fábulas tenían un origen romano y griego, también oriental, y quién mejor había para representar esa parte oriental que Marc Chagall. Cuando Chagall toma
representación de las fábulas se siente además muy cercano a algo que nunca le abandonó, que es la tradición rusa. Es decir, como hemos visto por esta pequeña charla de su infancia, él estuvo durante relativamente poco tiempo en Rusia, pero le marcó. Es decir, que a lo largo de toda su vida y a lo largo de todas las piezas de la exposición vamos a ver las casas, los corrales, es decir, todos esos recuerdos de su infancia hasta los últimos años de su vida. Entonces a él le recordaba, cuando hacía las fábulas, él lo relata, a los iconos y también a los lutki, que eran unas ilustraciones muy coloridas que tenían un breve texto muy simple en la parte inferior y que era el material que se utilizaba para instruir a los analfabetos cuando él era niño. Entonces hace esa unión de las dos cosas. Además, a Chagall le gustaban los animales, él los recuerda especialmente de su infancia en Vitebsk, pero también de sus veranos en Liozno, en casa de sus abuelos, las vacas, los cerdos, las cabras, las hormigas. Entonces, con ellos crea un imaginario mágico que está a la altura del escritor. Y luego La Fontaine y Chagall, a pesar de la distancia cultural y a pesar de la distancia temporal, tienen algunos puntos que les unen, y es el gusto por las tradiciones populares, la reflexión sobre el comportamiento humano, una desbordada imaginación, y todos estos factores unidos hacen que la simbiosis entre el texto y la imagen sea casi perfecta. Lo que hace Chagall en las fábulas es prácticamente una transcripción bien del texto completo o de una parte del texto que él pudo comprender, no porque su francés en aquel momento fuera tan bueno, sino porque era Bella, su esposa, quien se las leía y se las traducía si era necesario. Y es muy curioso porque no están ilustradas todas las fábulas y la selección se debe únicamente a su gusto personal. Aquellas que les gustaba hacía la ilustración y aquellas que no las olvidaba. A continuación, hablo brevemente de, al terminar las fábulas, también colabora en la Biblia con Bola, pero se inicia la Segunda Guerra Mundial, Chagall marcha a Estados Unidos, es el judío errante, primero se tiene que ir de Rusia, luego por el nazismo se tiene que marchar otra vez a Estados Unidos. Pasa ahí una época de exilio interior y exterior porque allí fallece su gran amor, su esposa Bella, y finalmente vuelve a Francia con una nueva pareja, se inicia una nueva etapa en su casa de La Colline y, como decía al principio, a su primera vuelta de Rusia, de nuevo florece el color y las nuevas series en la obra de Chagall. El siguiente periodo en el que nos vamos a detener es el año 1957, cuando se ilustra precisamente la obra Chagall, que es la que tenemos aquí a nuestra espalda, y es sobre un texto del crítico Lassagne, francés, que había escrito numerosas monografías de los más importantes artistas del momento, y a través de ese libro que ilustra el propio Chagall podemos ver cómo era su vida, es decir, cómo se levantaba, desayunaba, iba a dar un paseo, le gustaba siempre dar un paseo por el campo y luego se recluía en su estudio hasta que bien entrada la noche. Y él es también el que nos da el testimonio de lo que comentaba anteriormente, y es de lo minucioso que era Chagall en seguir todo el proceso gráfico, es decir, la curiosidad que tenía por conocer profundamente las técnicas, porque precisamente ese conocimiento profundo de las técnicas era lo que le permitía avanzar, es decir, crear nuevas texturas, crear nuevos fondos en esos grabados suyos. Otra de las series, los temas que aparecen son París, es el circo, un tema del que no había hablado antes, pero que también le había fascinado desde niño, el amor y la religión. A continuación aparece Chagall litógrafo. Chagall declaraba que para él la litografía había sido muy importante, que él cuando tenía una piedra litográfica en sus manos, para él era un talismán y que sentía que podía depositar en ella la
hacer como haciendo una especie de terapia todos sus miedos, todos sus hechos vitales, todos los sucesos de su vida. Por eso estas piezas que vamos a ver en el Chagall litógrafo tienen una gran parte de la profundidad del sentimiento y de la temática de Chagall. Esta es una edición esto se edita en los años 1960. Y finalmente hablaremos de la serie de poemas, que es editada por su amigo. Primero tuvieron una colaboración profesional, pero luego una profunda amistad, el editor Kramer. Una de las grandes pasiones de Chagall era la literatura. Él nos cuenta en Mi vida cómo al llegar a París y al poder escribir sus primeras palabras en francés, escribía versos, y cómo le gustaba compartir esos versos con sus amigos poetas. Como decías, los profundos amigos las primeras personas que le apoyaron fueron los poetas surrealistas, y sus grandes amigos también eran poetas que se profesaban una admiración mutua. De los poemas infantiles de Chagall solo ha quedado uno, que era de 1909, y aquí se reúnen poemas posteriores entre los años 30 y los años 60, y los poemas van ilustrados con xilografías del artista. Este es de las publicaciones de Chagall la que verdaderamente se puede considerar un libro de artista, ya que tanto el texto como las ilustraciones son del propio Marc Chagall. Bueno, el resultado de la imagen y la letra crea un mundo onírico, pues en unas el rabino lee la Torá, Chagall se suspende junto a la luna con su amada vela, pinta en un estudio en el que se puede ver por la ventana del fondo la Torre Eiffel, y si uno mira arriba la luna, porque es un estudio que no tiene techo. Es decir, presenta de nuevo su mundo onírico y fantástico. Y también, como no, pues presenta el amor, que es fundamental en su creación. Como decía al principio, y ya casi termino, son 4 series, una historia por la vida, digamos, de Chagall, porque vamos del año 1927 al año 1968, una trayectoria como artista. Y si quisiera destacar especialmente otro aspecto de esta exposición, es que también hace un perfecto recorrido por todos los temas principales a los que se dedica Chagall. Es decir, es una exposición que nos permite conocer perfectamente tanto su evolución artística y su evolución técnica, como los contenidos, los temas que le preocupaban, ya que todos ellos están exhaustivamente representados en esta exposición. Es decir, tenemos la representación de la tradición rusa, que, como decía antes, aunque corresponde a su infancia, lo mantiene a lo largo de toda su vida. Está reflejado también el sentido de lo sagrado en numerosas escenas religiosas. Él, incluso cuando va a ilustrar la Biblia, va a Palestina, y su obra sufre una transformación pues por la luz, por la espiritualidad, y porque él siente, el judío errante siente que había encontrado sus raíces. Vemos también su interés por la naturaleza, muy especialmente, y por los animales reflejado en las fábulas, su interés por la literatura, el mundo del circo, que decía antes, que es importante para él ya desde la infancia, porque en un pueblo pequeñito como era Vitebsk, en el que nunca sucedía nada, había un acontecimiento anual que era la llegada del circo. Entonces, para él, los artistas bohemios que andaban de un sitio a otro representaban la libertad, es decir, era la ventana que él tenía abierto al mundo. Y finalmente está representado lo que inunda toda la obra de Chagall, que es el sentimiento del amor. El sentimiento del amor, que lo vemos a través de las escenas de los enamorados con su esposa Bela, el amor a Dios, que también queda reflejado en alguna de las piezas, y un gran sentido de esperanza, incluso de amor universal. Y termino con una frase del propio Chagall que decía que realmente lo que da sentido al arte y lo que da sentido a la vida es el amor. Muchas gracias, y podemos ver luego juntos la exposición.